Esta noche nuestro conferencista es ampliamente conocido en la comunidad de endocrinólogos a nivel internacional. Leer su currículum creo que me quedaría muy corta y recientemente me comentan que ha sido, vamos a decir, asignado un título del padre de la endocrinología moderna en República Dominicana y creo que eso habla más de detallar todo el extenso currículum del doctor. Presentarles al conferencista con la charla magistral, ya la vamos a poner por aquí, los agonistas dual GLP-1 e IGP en el tratamiento de la diabetes tipo 2, doctor Yulino Castillo. Un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas noches, muchas gracias por la presentación. Alguien dijo en una ocasión que la patria es el único lugar del mundo donde no somos extranjeros. Y partiendo de esa definición, yo aquí en El Salvador no me siento extranjero. Tampoco me siento extranjero en México. Son, yo por así decirlo, mis dos segundas patrias. Me tratan también de manera tan exquisita cada vez que vengo. De hecho, he venido en innumerables ocasiones. Ya creo haber perdido la cuenta. Creo que he empatado a Carlos Alballero, que ha visitado República Dominicana también en innumerables ocasiones. Y cada vez que vengo me tratan de una manera cercana, fraterna. Y esa interacción académico-fraterna que hemos logrado a través de los años, pues es lo que nos engrandece. Porque no solamente aprendemos, y yo aprendo de Leonel, y aprendo de Carlos, y aprendo de David, y aprendo de Paloma, sino que también tenemos una interacción bonita, una interacción de amistad, que es lo que al fin y al cabo va a perpetuar cuando estemos más viejitos. Alguien también dijo en una ocasión que era viejo todo aquel que tuviese 10 años más que el conferencista. Yo acabo de cumplir 60 años de edad, no este domingo que pasó, el domingo anterior a este domingo. Y ocurre entonces que ya subí la brecha a 70 para hablar de que son más viejos que yo. Pero mi papá decía que viejo es todo aquel que tiene más de 85 años. Y eso lo dijo cuando tenía 85, como unas semanas antes de morir. Un privilegio estar aquí. Voy a hablar sobre agonistas duales, GLP-1, GIP, en el manejo de la diabetes mellitus tipo 2. Espero que nos podamos divertir en ese sentido. No tengo conflictos de interés para esta presentación. Y voy a empezar diciendo que cuando hablamos de agonistas duales, de los receptores GLP-1 y GIP, al momento actual nos estamos refiriendo fundamentalmente a un fármaco que se llama tirzepatide, que todavía no lo tenemos disponible en nuestros países. Y fíjense la molécula del tirzepatide. Es un péptido de 39 aminoácidos. Fíjense que está unida a él una cadena de ácido graso dicarboxílico. Y fíjense que tiene una vida media de 5 días. Esto permite que este medicamento sea utilizado una vez a la semana. Y fíjense que, como su nombre lo sugiere, agonista dual de los receptores para GLP-1 y para GIP, ocurre que él puede interactuar con el receptor para el GLP-1. Y lo hace con una afinidad que es 5 veces menor que la del GLP-1 endógeno. Pero también puede interactuar con el receptor para GIP y lo hace con una afinidad que es comparable a la del GIP endógeno. Fíjense entonces, si interacciona con el receptor GLP-1 con una afinidad 5 veces menor, interacciona con el receptor del GIP de una manera similar a lo que hace el GIP endógeno. Y por esta dualidad de poder interactuar con ambos receptores, los gringos le han llamado a esto una twincretina, es decir, como si fuera una incretina melliza, una incretina gemela, una incretina doble. Y cuando hablamos de efectos del agonismo de receptores GLP-1 sobre la homeostasis de la glucosa, lo primero que nos llega a la mente es su acción sobre las células de los islotes pancreáticos. El efecto insulinotrópico, secretagogo de insulina sobre las células beta. El efecto glucagonostático, inhibitorio de la secreción de glucagón en las células alfa de los islotes. Pero también el agonismo del receptor GLP-1 se traduce en una disminución del vaciamiento gástrico y una disminución de la capacidad gástrica. Y fíjense que en virtud de estos dos elementos,
Los agonistas del receptor GLP-1, aquellos que son de acción corta en particular, disminuyen las excursiones postprandiales de la glucosa. Tiene efecto a nivel intestinal. El agonismo del receptor GLP-1 disminuye la motilidad intestinal, disminuye el flujo sanguíneo y la absorción de glucosa. Y ojo, disminuye la disbiosis intestinal, es decir, tiene un impacto benéfico sobre la microbiota intestinal. De manera indirecta disminuye la producción hepática de glucosa al disminuir la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Y cuando digo indirecto es que obviamente si estimula la liberación de insulina e inhibe la secreción de glucagón, pues esto se traduciría en una disminución de la producción hepática de glucosa por estos procesos. Aumenta la síntesis de glucógeno en el hígado y también aumenta la captación de glucosa. También de manera indirecta tiene efectos benéficos sobre el músculo esquelético. Fíjense que aumenta la oxidación de glucosa, aumenta la oxidación de grasa y aumenta la síntesis de glucógeno. ¿Qué estoy diciendo? Que de manera indirecta el agonismo del receptor de GLP-1 favorece la utilización de glucosa tanto por la vía oxidativa como por la vía no oxidativa. A nivel del tejido adiposo aumenta la captación de glucosa, aumenta la lipólisis postprandial, pero inhibe la lipólisis en ayunas y produce un elemento interesante, produce empardamiento del tejido adiposo blanco. Embarronamiento yo creo que no se puede decir, pero empardamiento sí. Hace que el tejido blanco se transforme en tejido adiposo marrón. Y el tejido adiposo marrón o pardo tiene más mitocondrias que el tejido adiposo blanco. Y esto le confiere propiedades benéficas a los términos a los cuales nos estamos refiriendo. Y a nivel del sistema nervioso central, aquí viene el impacto que ha tenido, que todo el mundo se lo quiere poner para bajar de peso, sobre todo aquellos que somos más gorditos. Porque a nivel del sistema nervioso central disminuye el apetito y aumenta la saciedad. Fíjense que me voy a ir en el extremo derecho de la diapositiva para hablar cuál es el impacto del agonismo del receptor del GIP, de la otra incretina, de polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Los que somos más viejitos conocíamos al GIP como péptido o polipéptido inhibitorio gástrico, ¿se acuerdan? Ocurre que ya ha sido renombrado por el impacto que tiene sobre la homeostasis de la glucosa. Fíjense que el sistema nervioso central disminuye la ingesta de alimentos, tiene un impacto reductor de náusea, que parece que con tirzepatide no se logra esto, porque tú dirías, bueno, si disminuye la náusea podría contrarrestar el efecto generador de náusea que puede tener el agonismo del receptor de GLP-1. Sin embargo, son similares el tirzepatide y los agonistas puros del receptor de GLP-1 a los términos de inducción de náusea. Disminución del peso corporal y, ojo, en el páncreas tiene el efecto insulinotrópico del GLP-1, el GIP, pero en lugar de inhibir la secreción de glucagón, lo que hace es que aumenta la secreción de glucagón. Y miren lo que hace en el tejido adiposo blanco subcutáneo. Aumenta la sensibilidad de la insulina, aumenta la captación de glucósidos y ácidos grasos, favorece el proceso de lipogénesis y la capacidad de almacenamiento de lípidos, aumenta el flujo sanguíneo y algo que a mí me parece muy interesante, y es que disminuye la infiltración en el tejido adiposo blanco subcutáneo de células inmunes que, como ustedes saben, son proinflamatorias. Y aquí estamos viendo entonces lo combinado. ¿Cuáles son los efectos del tirzepatide como agonista dual del receptor de GLP-1 y del receptor de GIP sobre diferentes órganos? Se mantiene el impacto benéfico a nivel del sistema nervioso central, es decir, aumenta la saciedad y disminuye el apetito. Disminuye a nivel gastrointestinal la motilidad y el vaciamiento gástrico y tiene un impacto benéfico sobre las células de los islotes pancreáticos. Fíjense que las células beta no solo estimulan la secreción de insulina, también estimula la síntesis de insulina y, ojo, la proliferación de células beta. Y fíjense que había dicho hace un rato que el agonismo del receptor de GLP-1 se traduce en inhibición de la secreción de glucagón por las células alfa. Y dije que el agonismo del GIP se traduce en un incremento de la secreción de glucagón. ¿Qué pasa con tirzepatide? Que el efecto glucagonostático inhibitorio, benéfico por demás, de la secreción de glucagón se ve presente con el uso de este agonista dual, receptor de GLP-1, receptor de GIP. Y en el tejido adiposo aumenta la lipólisis
y aumenta la síntesis de ácidos grasos. Y ocurre que en el programa del desarrollo de la molécula del tirzepatide se hicieron varios estudios y en conjunto reciben el nombre de SURPASS, los estudios SURPASS con tirzepatide. Y se demostró estudio tras estudio que de manera muy importante en términos de reducción de valores absolutos de la hemoglobina 1C, el tirzepatide pues tiene efectos benéficos en ese sentido. Fíjense que en el SURPASS 1 se comparó tirzepatide con placebo. Las 3 dosis que se utilizaron en los estudios del programa SURPASS fueron 5 miligramos de tirzepatide, 10 miligramos y 15 miligramos. Y lo estamos viendo ahí en el SURPASS 1 que comparado con placebo hubo una reducción en cuanto a valores absolutos de hemoglobina glicosilada se refiere de 1.87, 1.88 y 2.07. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que comparado con placebo, en términos de reducción de hemoglobina A1C de tirzepatide, como valor absoluto, reduce la hemoglobina A1C, rondando el 2% y superando en algunos, dependiendo de la dosis, el 2% de reducción. Fíjense que se comparó el tirzepatide no solamente con placebo, se comparó en el SURPASS 2 con semaglutide, la incretina famosa que se agota, me dijeron que aquí se agotó la de 0.5, en mi país se agota un mes sí, un mes no, porque los gorditos se le están poniendo sin indicación médica. Una prima está usando eso y le fue muy bien, doctor, y ya yo me lo empecé a poner. ¿Y cuánto te está poniendo? 0.5, se empieza con 0.25. Lo están haciendo de su cuenta. Entonces, lo compararon con semaglutide en el SURPASS 2 y fíjense que semaglutide, como era esperable, produjo una reducción de hemoglobina 1C de 1.86%. Pero fíjense que cuando se comparó con la dosis de 5 miligramos, de 10 miligramos y de 15 miligramos, la reducción fue de 2.09, de 2.37 y 2.46. Y el asterisco quiere decir que fue estadísticamente significativo, superior a lo logrado con el semaglutide. En el SURPASS 3 se comparó con insulina de Gludec, y ahí estamos viendo en el centro de la diapositiva que la reducción en naranja está insulina de Gludec y en los otros 3 colores las dosis de 5, 10 y 15 miligramos de tirzepatide, y fíjense que también superó de manera estadísticamente significativa la reducción de hemoglobina 1C a favor del tirzepatide. Y estamos hablando de reducciones hasta 2.36% como valor absoluto. En el SURPASS 4, comparado con insulina glargina, ocurrió lo propio, y en el SURPASS 5, que se comparó con placebo, pero tenían los pacientes insulina glargina acompañada o no de metformina, también ocurrió lo propio. Si vemos de manera global lo que muestra la diapositiva, estamos viendo que tirzepatide logra una reducción que supera 1.87% de hemoglobina 1C para 5 miligramos cada semana y que supera el 2% de reducción como valor absoluto, repito, cuando utilizamos la dosis de 10 o la dosis de 15 miligramos. ¿Y qué proporción de pacientes alcanzó los objetivos de hemoglobina A1C con tirzepatide en el SURPASS 2? Fíjense, recordar que el SURPASS 2, el comparador que se utilizó fue semaglutide 1 miligramo semanal. Y ahí estamos viendo, quiero que nos vayamos a la semana 24, que cuando la meta perseguida fue una hemoglobina 1C menor del 7%, prácticamente las 3 dosis de tirzepatide superaron o alcanzaron la meta en más de un 90% de las veces, a las 24 semanas. Y cuando la meta se tornó más estricta y pasó a ser hemoglobina 1C menor de 6.5%, fíjense que tirzepatide de 5 miligramos, que es el que está en azul claro en la semana 24, supera el 80% de consecución de la meta de 6.5%. Y se mantiene en más de un 90% de consecución de la meta de hemoglobina 1C menor de 6.5% para las dosis de 10 y de 15 miligramos. Y fíjense por dónde anduvo semaglutide. Muy bien, en la semana 24 para la meta de hemoglobina 1C de menos de 7%, lo alcanzó en más del 90% de las veces, mientras que para la meta de hemoglobina 1C menor de 6.5% es probable que no haya tocado la reducción de un 80%. Y cuando se evalúa lo propio en el SURPASS 3,
Fíjense, Surpass 2 comparado con semaglutida 1 miligramo semanal. Aquí Surpass 3 comparado con insulina de Gludec, también ocurrió lo propio. En semana 24 para la meta de hemoglobina 1C se consigue más de un 90%. Y para 6.5% como meta ronda o supera el 80%, y para la dosis de 15 miligramos supera el 90% como consecución de dicha meta. Para insulina de Gludec, fíjense que los valores fueron menores que aquellos informados en el Surpass 2 para semaglutide. ¿Y qué tiempo se tarda en alcanzar las metas glucémicas? ¿Qué tiempo se tardó para alcanzar las metas glucémicas en el Surpass 2? Fíjense que en 8 semanas, en tan solo 8 semanas, en 2 meses, se alcanzó la meta de hemoglobina A1C de menos del 7%, con tirzepatide. De hecho, fíjense que estamos viendo las dosis de 5 miligramos y las de 10 miligramos lo lograron en 8 semanas, versus a las 12 semanas, es decir, 3 meses, para el comparador, que en este caso fue semaglutide de 1 miligramo. ¿Qué estoy diciendo? Que en 2 meses tirzepatide consigue meta de reducción de menos del 7% de hemoglobina 1C versus 12 semanas para semaglutide. Y cuando la meta es de menos de 6.5%, 12 semanas para lograr dicha meta para tirzepatide y unas 16 semanas, más o menos 4 meses para alcanzar la meta para semaglutide. Y lo propio ocurrió cuando el comparador fue insulina de Gludec. Fíjense, en 8 semanas se alcanzó la meta de hemoglobina 1C de menos de 7%. En 8 semanas, en los 2 estudios, tanto comparando con insulina de Gludec como comparando con semaglutide, versus 12 semanas, y para hemoglobina 1C de menos de 6.5% como meta, pues fíjense que se tardó insulina de Gludec 24 semanas para alcanzar la meta. Y aquí estamos viendo también en el programa Surpass la pérdida de peso con tirzepatide en la diabetes mellitus tipo 2. No voy a repetir cuál fue el comparador en cada uno de los estudios Surpass. Yo lo que quiero, para no abrumarlos en este momento, es que veamos que con la dosis menor de tirzepatide, que está en color azul claro, se alcanzó una reducción de peso en prácticamente todos los estudios que rondó 6 a 7 kilos de reducción, con la dosis de 5 miligramos, 6 a 7 kilos. Y fíjense que con la dosis en azul más intenso de 10 miligramos se consiguió una reducción que en algunos casos alcanzó, por ejemplo, en el Surpass 4, alcanzó 13 kilos de reducción. 13 kilos. Muy bueno. 12, 10. Bueno, hay gente que se conforma con 5, pero es muy buena la reducción de peso que se consigue con este medicamento. Y fíjense en otro estudio, el Surmount 1, pérdida de peso con tirzepatide en individuos obesos, ojo, obesos sin diabetes tipo 2, miren aquí en el extremo izquierdo con tirzepatide de 5 miligramos, la reducción en término porcentual del peso corporal fue de un 15%. Emma Manzanera va a hablar mañana sobre resolución, desaparición de la diabetes con pérdida de peso. Estamos hablando de que vienen una familia de medicamentos, y este es uno de ellos, que le van a hacer competencia a los cirujanos bariátricos. Porque nunca antes un fármaco o familias de fármacos habían logrado pérdida de pesos tan sustanciales y mantenidas mientras se mantiene el uso del medicamento. Tirzepatide de 10 miligramos, 19.5, 20% de reducción de peso corporal, y de 15 miligramos, 21% de reducción. Y fíjense allá en el extremo derecho de la diapositiva que esto empieza a ocurrir de manera estadísticamente significativa alrededor de 8 o 12 semanas. O sea, estamos en presencia de algo muy interesante. Y repito, en este estudio se utilizó tirzepatide en pacientes obesos sin diabetes mellitus tipo 2. En el Surmount 2 se utilizó tirzepatide en pacientes obesos con diabetes mellitus tipo 2. Y miren lo que pasó con la dosis de 10 miligramos en azul. 13% de reducción del peso y 15% de reducción de peso con tirzepatide.
¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que la reducción de peso con tirzepatide en pacientes con o sin diabetes que tienen obesidad supera el 10% para la dosis de 5 y de 10 miligramos y que alcanza al 15%, tal vez un poco más, para la dosis de 15 miligramos semanales y que lo logra esto alrededor de 8 a 12 semanas. Proporción de pacientes que alcanzó una pérdida de peso mayor o igual al 5%. Recuérdense que ese es el punto de corte que conocemos desde hace mucho para decir que un medicamento contra la obesidad tiene un impacto benéfico, que pierda por lo menos un 5% en 12 semanas. Con tirzepatide lo estamos viendo en el SURPASS 2 y miren qué porcentaje interesante de pacientes para la semana 24 pues había alcanzado una reducción de peso de más de un 5%. Estamos hablando que con la dosis de 5 miligramos, casi el 70%, 68% más o menos, había alcanzado una pérdida de peso superior al 5%. Para tirzepatide de 10, que está en el centro, estoy en el extremo derecho de la diapositiva, fíjense que supera el 80% y es un poquito mayor con tirzepatide de 15 miligramos. Y miren lo que ocurrió con semaglutide como comparador, que para la semana 24 no alcanzó una reducción de más de un 5% al 60%, fue menos del 60% de los pacientes que lo logró. Y de manera análoga a lo que les señalaba o les comentaba hace un rato, en cuanto al tiempo para alcanzar una pérdida de peso corporal mayor o igual a 5% con tirzepatide, en el estudio SURPASS 2, fíjense que en 12 semanas ya se está alcanzando, versus 24 semanas para semaglutide de 1 miligramo. Es decir, duplica en términos de consecución más rápida de la meta el tirzepatide versus semaglutide de 1 miligramo. Y le traigo esta revisión sistemática y metaanálisis de más de 39,000 participantes, donde se ve la eficacia comparativa de los agonistas receptores LP1 sobre la hemoglobina A1C. Bueno, ahí están también metidos los que son duales. Fíjense que tirzepatide consiguió una mayor reducción de hemoglobina A1C versus los otros comparadores, incluyendo CagriSema. Fíjense que el CagriSema es otro agente dual que combina cagrilintide con semaglutide al mismo tiempo. Y cagrilintide es un agonista de los receptores de amilina y de procalcitonina que tiene un impacto benéfico en reducción de peso corporal. Bueno, pues entonces en este metaanálisis tirzepatide les ganó a todos. Y aquí estamos viendo glucemia en ayunas, ocurrió lo propio. Tanto en hemoglobina A1C como en glucemia en ayunas, tirzepatide superó a los otros comparadores. Y aquí lo estamos viendo sobre la reducción del peso corporal. Aquí sí CagriSema tuvo una mayor reducción de peso corporal que lo que se logró con tirzepatide, pero tirzepatide quedó en segundo. Y aquí le estoy trayendo a su consideración este metaanálisis que lo leí en el día de ayer. De hecho, hice esta diapositiva en el avión. Cuando venía, bueno, en el avión que venía de Santo Domingo a Panamá, porque tomo 2 aviones para llegar a mi segunda patria. Entonces, esto es de diabetología. Es curioso, pusieron en uno de los congresos europeos de diabetes a los que hablaban en inglés a pronunciar diabetología o diabetología y nadie pudo hacerlo. No lo pueden decir. Es como Eugenio, los gringos no pueden decir Eugenio. Entonces aquí les traigo este metaanálisis. Miren, 29 estudios aleatorizados que tenían al menos 12 semanas de duración, 23,622 participantes, y estamos viendo los resultados en el extremo izquierdo de la diapositiva para el cambio en hemoglobina A1C, y ocurre que las 3 dosis de tirzepatide que se utilizaron o que se evaluaron, estamos hablando de 5, 10 y 15 miligramos, fueron comparables con semaglutida de 2 y superiores a semaglutida de 1 y de 0.5 en reducir la hemoglobina A1C. O sea que cuando se utilizó o se comparó con semaglutida de 2, las 3 dosis fueron similares a los términos de reducir hemoglobina A1C, pero fueron superiores, incluyendo la dosis de 5 miligramos,
que es la dosis, vamos a decir, terapéutica menor, aunque se empieza con 2.5, pues fue superior a 1 miligramo y a 0.5 miligramos de semaglutide para reducir hemoglobina 1C. Y cuando nos vamos al extremo derecho de la diapositiva, resultados para el cambio de peso corporal expresado en kilos versus placebo, tirsepatide de 15, 10 y 5 miligramos mostró mayor eficacia en reducir el peso que semaglutide 2, 1 y 0.5 miligramos respectivamente. Quiere decir que cuando evaluamos como parámetro el peso corporal, las 3 dosis, 5, 10 o 15 de tirsepatide fueron superiores a la dosis de 2 miligramos de semaglutide, que no la tenemos disponible en nuestro medio, a menos que las personas se inyecten 2 veces consecutivas la de 1 miligramo, lo cual les saldría bastante caro. De hecho, cuando en mi país, yo uso semaglutide, cuando en mi país falta la de 1 miligramo, la de fixed dose, yo compro la de 0.5 y me inyecto 2 veces consecutivas, ojo, sin sacar la aguja. No duele casi, pero mejor no la saco. Algunos agonistas de receptores GLP-1, como ustedes saben muy bien, han generado cambios en el paradigma de la diabetes mellitus y la enfermedad cardiovascular. Sabemos perfectamente bien que el liraglutide, dulaglutide y semaglutide han disminuido en estudios aleatorizados, controlados y doble ciego, el MACE de 3 puntos. Es decir, el compuesto formado por muerte cardiovascular, infarto del miocardio no fatal y ACV no fatal, de manera estadísticamente significativa. Y ocurre entonces que hay efectos sistémicos indirectos, potencialmente antiheterogénicos, de los agonistas del receptor GLP-1. El primero de ellos es el control glucémico. A veces se nos olvida que para eso fue que fueron creados, para controlar la glucosa. Entonces, en cuanto al control glucémico se refiere, disminución de la glucemia, tanto en ayuna como postprandial, reducción de la hemoglobina 1C y, ojo, mejoría, reducción, modificación benéfica de la variabilidad glucémica. Recuérdense que fluctuaciones marcadas de la glucosa, tanto como picos, como valles, incluyendo la hipoglucemia, en el contexto de lo que conocemos como variabilidad glucémica, está asociado con 3 elementos adversos sobre la pared arterial: disfunción del endotelio vascular, inflamación de bajo grado de la vasculatura y estrés oxidativo. Por lo tanto, todo aquello que mejore la variabilidad glucémica incrementada va a tener un impacto benéfico sobre disfunción del endotelio vascular, sobre inflamación de bajo grado de la vasculatura y sobre estrés oxidativo. Control del peso corporal. Y los agonistas de receptores GLP-1 puros consiguen una reducción del peso que es del orden de 2 a 6 kilos, tal vez un poquito más con semaglutida dependiendo de la dosis, de mayor si la dosis es de 1 de 2 miligramos, pero también disminuye el tejido adiposo visceral. Recuérdense que la grasa que se nos acumula en la barriga, el fenotipo de obesidad visceral, es el fenotipo que está asociado a un mayor riesgo proaterogénico, protrombótico, proinflamatorio y generador de desenlaces cardiovasculares adversos. Pero ojo, también hay una disminución con el agonismo del receptor de GLP-1 del tejido adiposo epicárdico. Acumulación excesiva de tejido adiposo epicárdico está relacionado con desenlaces cardiovasculares adversos. Disminución de la tensión arterial sistólica, que es del orden de 2 a 4 milímetros de mercurio, y control lipídico, Leonel, disminución del colesterol total y del colesterol LDL, disminución de triglicéridos, disminución de las LDL pequeñas y densas, y el número de partículas lipoproteicas aterogénicas que está representado o medido por la ApoB se ve reducido de manera estadísticamente significativa con el agonismo del receptor del GLP-1, es decir, disminuye el número de partículas. Pero no solamente disminuye ApoB. Cuando decimos ApoB a secas, como ustedes saben muy bien, estamos hablando de la ApoB 100. Hay otra ApoB que es una forma truncada de la ApoB 100, que es la ApoB 48, que está presente en los kilomicrones y sus remanentes. También se reduce la ApoB 48 bajo el concurso de la acción del agonista receptores GLP-1. Por lo tanto, estamos hablando de que habría reducción de remanentes de kilomicrones y por lo tanto disminución de la lipemia postprandial, de la permanencia prolongada en el periodo postprandial de remanentes de kilomicrones. Ya lo acabo de decir, disminución de remanentes. Hay un concepto que se está tomando mucha fuerza en la literatura científica en el área de la lipidología clínica,
que es lo que se llama colesterol remanente. El colesterol remanente, que hay quienes le han llamado colesterol feo para hacer una analogía con que el bueno es el colesterol HDL, el malo es el colesterol LDL y el feo es el colesterol remanente. El colesterol remanente es el colesterol que está contenido en las lipoproteínas remanentes ricas en triglicéridos. O sea, el colesterol que está contenido en los remanentes de kilomicrones, en las VLDL y sus remanentes y en las IDL, lipoproteínas de densidad intermedia, es lo que se llama colesterol remanente. Y está asociado en estudios epidemiológicos y de causalidad medida por la aleatorización mendeliana con el desarrollo de enfermedad aterotrombótica. Y disminuye el ApoC3. La apoproteína C3 participa de manera negativa en el metabolismo de las lipoproteínas. Aumenta síntesis hepática de VLDL. Inhibe la actividad de la lipasa lipoproteica. Inhibe la actividad de la lipasa hepática. Y tal vez lo más importante, interfiere con la depuración hepática mediada por ApoE de las VLDL y de sus remanentes. Por lo tanto, la disminución de la apoproteína C3 se traduciría o tendría un impacto benéfico en la biología del metabolismo alterado de las lipoproteínas y por lo tanto en la biología de la enfermedad aterosclerótica. Pero fíjense cuál es el título de la diapositiva: efectos sistémicos indirectos, potencialmente antiaterogénicos. Aquí les muestro los efectos vasculares directos, potencialmente antiaterogénicos de los agonistas del receptor del GLP-1. El primero de ellos, el agonismo del receptor del GLP-1 ha demostrado disminuir la adhesión de los monocitos circulantes a la superficie endotelial. Uno de los primeros pasos en la secuencia de eventos que culmina en la formación de la placa aterosclerótica. Y esto lo hace porque disminuye la expresión en el endotelio disfuncional, en el endotelio activado, de moléculas que median la adhesión del monocito circulante a la superficie endotelial. Estamos hablando de selectina E, de ICAN1 y de BCAN1. Y aquí estamos viendo disminución de la adhesión de los monocitos circulantes a la superficie endotelial. Pero también disminuye el reclutamiento o entrada del monocito a la íntima arterial, porque disminuye la expresión endotelial de la proteína quimioatrayente de monocitos tipo 1. Miren el nombre, MCP1, proteína quimioatrayente de monocitos tipo 1. Como su nombre lo sugiere, media la quimioatracción, el reclutamiento, la entrada, jala al monocito que se pegó previamente al endotelio activado hacia la íntima arterial. Recuérdense que es en la íntima arterial donde el monocito se diferencia fenotípicamente en macrófago y el macrófago atrapa ésteres de colesterol provenientes de las LDL oxidadas y de las lipoproteínas remanentes, ricas en triglicéridos, pero también ricas en colesterol, y se transforma en célula espumosa. Y ocurre que ese es el segundo elemento. El segundo elemento es que disminuye el agonismo del receptor de GLP-1, la formación de células espumosas. Recuérdense que los macrófagos residentes en la íntima arterial expresan cuando están activados receptores scavengers. Y en el caso que nos ocupa voy a dibujar dos. Fíjense que dibujé el receptor scavenger CD36, que está en rojito, y el receptor scavenger que se llama LOX1. Estos receptores scavenger atrapan ésteres de colesterol provenientes de las LDL oxidadas. Y de esta manera, el macrófago se satura de ésteres de colesterol y se transforma en célula espumosa. Y se deposita en el espacio subendotelial conformando la estría grasa, que es la lesión inicial de una placa aterosclerótica desde el punto de vista patológico. Por lo tanto, disminución de la expresión de receptores scavenger, disminución de la captación por el macrófago de ésteres de colesterol, disminución de la formación de células espumosas. Pero ojo, hay un elemento que se llama ABCA1, ahí lo están viendo, en inglés sería ATP Binding Cassette A1, o cartucho de unión ATP tipo 1 o clase 1, que está en la superficie del macrófago, y eso lo que hace es que promueve el eflujo o salida de colesterol libre desde el macrófago para que el macrófago le entregue colesterol libre al ApoA1. Recuérdense que cuando el ApoA1 se lipida, es decir, adquiere colesterol libre proveniente del macrófago cargado de lípido de la placa, se forma la HDL naciente o preverte HDL, que se mete en el transporte en reversa al colesterol y se lleva el colesterol de la placa al hígado para que el hígado lo excrete a través de las vías biliares. Bueno, ocurre que hay un aumento de la expresión del ABCA1 bajo el concurso de la acción del agonismo de los agonistas receptores de GLP-1. Por lo tanto,
Hay más salida de colesterol libre por parte del macrófago, disminución de la formación de células espumosas. Se modifica el fenotipo de los macrófagos. Hay dos fenotipos de macrófagos a los términos a los cuales me estoy refiriendo en este momento. El macrófago M1, que es un macrófago que le llaman clásicamente activado o macrófago proinflamatorio. Secreta citoquinas proinflamatorias, el M1. Secreta interleuquina 1 beta, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 8. Y hay otro macrófago que es el M2, que es el antiinflamatorio, le llaman también alternativamente activado. Este secreta una citoquina antiinflamatoria que es la interleuquina 10. ¿Qué pasa bajo el concurso de la acción, bajo el impacto de la acción benéfica por demás de los agonistas receptores LP1? Que se polariza, ese es el término que se utiliza, se diferencia, por así decirlo, fenotípicamente el macrófago M1 en macrófago M2, es decir, pasa de ser inflamatorio a ser un macrófago antiinflamatorio. Y ese macrófago M2 secreta una molécula, Leonel se está riendo, secreta una molécula que se llama KLF2, Crupel Life Factor tipo 2, que lo que hace, para no abrumarlos, es que participa, cuando se encuentra incrementada, en disminución de la adhesión y el reclutamiento de los monocitos a la íntima arterial. O sea que perpetúa lo primero que señalaba en la diapositiva. Si estoy hablando de efectos antiaterogénicos directos, y todavía no he mencionado el endotelio, bueno, lo mencioné para las moléculas de adhesión cuando el endotelio se activa, pero cuando uno habla de disfunción endotelial, lo primero que uno piensa en qué es, en el óxido nítrico, ¿verdad? Ocurre que los agonistas receptores LP1 mejoran la función endotelial y reducen el estrés oxidativo. Aumentan la expresión y la actividad de la sintasa endotelial de óxido nítrico. Se dice sintasa, no sintetasa. Aumenta la expresión endotelial de la sintasa de óxido nítrico, por lo tanto aumenta la síntesis endotelial de óxido nítrico, molécula endógena antiaterogénica por excelencia. Y disminuye una molécula que se llama ATMA, dimetilarginina asimétrica. ¿Qué hace la dimetilarginina asimétrica? Es un inhibidor competitivo de la sintasa de óxido nítrico. Por lo tanto, si aumenta la expresión de la sintasa endotelial de óxido nítrico y disminuye la de la dimetilarginina asimétrica, que es un inhibidor competitivo de la primera enzima mencionada, aumenta síntesis endotelial de óxido nítrico. Y el óxido nítrico, ustedes saben que disminuye la adhesión de los monocitos circulantes a la superficie endotelial, disminuye el reclutamiento de monocitos a la íntima, disminuye la diferenciación fenotípica del monocito en macrófago, tiene efecto vasodilatador, tiene efecto antitrombótico, tiene efecto antiagregante plaquetario. O sea, es una molécula endógena antiaterogénica. Disminuye endotelina 1. Y la endotelina 1 no solamente es el péptido vasoconstrictor más potente que tenemos en nuestra economía, sino que también es un péptido proaterogénico, favorece la proliferación de células del músculo lisovascular, induce estrés oxidativo, se opone a la sintasa de óxido nítrico. Por lo tanto, estar disminuida es bueno. Y la NADPH oxidasa también se encuentra disminuida. La NADPH oxidasa es un complejo de enzimas que es uno de los sistemas prooxidantes, es decir, de los sistemas enzimáticos generadores de especies reactivas de oxígeno. El fundamental a nivel endotelial, de hecho. Entonces, ¿qué pasa con la NADPH oxidasa? Que favorece la formación endotelial de anión superóxido, que es el principal o la principal especie reactiva de oxígeno. Al estar disminuida la NADPH oxidasa, disminución de anión superóxido, disminución de estrés oxidativo. Miren, cuando se forma el anión superóxido, la principal especie reactiva de oxígeno a nivel de la vasculatura, él reacciona con el óxido nítrico, O2 con rayita es anión superóxido, más óxido nítrico, es decir, reacciona con el óxido nítrico y el óxido nítrico se inactiva. Por lo tanto, estrés oxidativo inactiva óxido nítrico, disfunción endotelial. Pero cuando se inactiva, cuando el anión superóxido reacciona con el óxido nítrico, se forma un compuesto que se llama peroxinitrito y se abrevia con unas siglas muy buenas para recordar porque se abrevia ONO. Entonces, anión superóxido reacciona con el óxido nítrico, se forma el ONO. ¿Y por qué digo ONO? Porque por sí mismo es un agente vasoconstrictor, es un agente proagregante plaquetario, es un agente proaterogénico, el peroxinitrito. Y finalmente, aumenta, a los términos a los cuales me estoy refiriendo en este momento, aumenta células progenitoras endoteliales. Las células progenitoras endoteliales
van desde la médula ósea a los sitios de daño del endotelio en la vasculatura, y porque aumenta la AMP quinasa, se inhibe la apoptosis. Por eso puse, para no escribir apoptosis porque no me cabía, le puse una carabela abriendo la boca, queriendo decir queriendo representar a través de la carabela del esqueleto la muerte celular programada por el proceso de apoptosis, que se disminuye bajo el impacto de la acción de los agonistas receptores LP1. Disminuye la proliferación de las células del músculo liso vascular y disminuye su calcificación. Y ojo, aumenta la estabilidad de la placa y disminuye la agregación plaquetaria. ¿Por qué aumenta la estabilidad de la placa? Miren el macrófago. El macrófago activado produce unas enzimas que se llaman metaloproteasas. Esas enzimas metaloproteasas o metaloproteinasas lo que hacen es que degradan componentes de matriz extracelular de la capa fibrosa de la placa aterosclerótica. ¿Qué degradan? Degradan colágeno, elastina, laminina. Por lo tanto, al degradar esos componentes, repito, de la capa fibrosa de la placa aterosclerótica, la capa fibrosa de la placa se torna más delgada, más propensa a la fisura, a la ruptura, a la erosión, a la generación de síndromes coronarios agudos. ¿Qué hacen los agonistas receptores LP1? Inhiben la producción de metaloproteinasa por el macrófago, específicamente tienen un impacto benéfico sobre la 2 y la 9, además de que, repito, inhiben la agregación plaquetaria. Entonces, hay efectos benéficos indirectos, potencialmente antiaterogénicos de los agonistas receptores LP1, pero hay evidencia mecanística de ciencia básica, de estudios de biología molecular, que han demostrado que también hay pues un impacto benéfico, potencialmente antiaterogénico, del uso de agonistas de receptores LP1. Pero yo estoy hablando de tirsepatide, que es dual. Entonces, ¿qué pasa con el GIP? O sea, ¿cuáles son las propiedades antiaterogénicas, pero también proaterogénicas del GIP? El GIP es una molécula bastante rara. Hay que leerla con detalle. Hace cosas buenas por un lado y por otra cosa hace cosas que no son tal vez tan buenas. Entonces hay que leerla con detalle y vamos a tener en los siguientes meses o años que aprender mucho sobre el GIP porque está involucrado en estos procesos. Propiedades antiaterogénicas. Para no abrumarlos, porque ya les había explicado la secuencia de eventos, fíjense que el GIP disminuye la adhesión y el reclutamiento de los monocitos circulantes a la íntima arterial. Tiene un impacto benéfico sobre la producción endotelial de óxido nítrico, activan AMP quinasa, ya vimos que si activan AMP quinasa disminuyen apoptosis de células endoteliales, disminuye la producción de citoquinas inflamatorias por parte del macrófago, inhibe la formación de células espumosas e inhibe la proliferación de las células del músculo liso vascular. Bien resumidito. Hay estudios que no son concluyentes, contradictorios, algunos sugieren esto que voy a decir, otros que no, de que tiene un impacto inhibitorio en el adipocito sobre la producción de citoquinas inflamatorias y anomalía de adipoquinas. En algunos sitios dice que aumenta adiponectina y que reduce lectina, en otros sitios dice que no. En otros sitios, en algunos sitios, algunas fuentes dicen que inhibe la producción de interleuquina 1-beta, de las otras citoquinas proinflamatorias en el tejido adiposo, y no es concluyente. Por eso lo pongo con signo de interrogación. Pero fíjense que el título de la diapositiva dice propiedades antiaterogénicas y proaterogénicas. Entonces ocurre que dentro de las proaterogénicas, el GIP estimula la producción endotelial de endotelina 1. Ya habíamos dicho que ella participa en la proliferación de células del músculo liso vascular y que cambia fenotípicamente las células del músculo liso del fenotipo contráctil a la forma sintética que produce osteopontina, y la osteopontina participa en la calcificación de la placa aterosclerótica. Por esta vía, de repente pudiéramos pensar que a lo mejor estabiliza la placa, porque recuérdense que las estatinas, por ejemplo, producen calcificación de la placa y de esa manera la estabilizan. O sea que esto que están diciendo que es proaterogénico por esa vía podría no necesariamente serlo tanto. Entonces ocurre que el agonismo del receptor del GIP mejora la dislipidemia y la aterosclerosis independientemente de la pérdida de peso. Y para demostrar eso utilizaron este ratón, este modelo preclínico de ratón para enfermedad cardiometabólica, que es el ratón noqueado para el receptor del LDL. Y a ese ratón, o a esos ratones, le inyectaron
de manera diaria, por vía subcutánea, un análogo asilado del GIP durante 28 días. ¿Qué pasó en el ratón? Que hubo una mejoría de la dislipidemia, disminuyó las lipoproteínas de muy baja densidad, las VLDL, y las lipoproteínas de baja densidad, las LDL, y de esta manera se redujo las concentraciones de colesterol y de triglicéridos, y hubo una reducción de la formación de la placa aterosclerótica. Es decir, que en modelos preclínicos parecería que el impacto que tiene el GIP sobre la biología de la enfermedad aterosclerótica se va para el lado del proceso antiaterogénico y no para el lado del proaterogénico. Pero obviamente estamos en pañales en esa categoría porque estamos hablando de un ratón. Decía un amigo mío que hay algunos seres humanos que nos parecemos mucho a las ratas. Hay algunos que nos parecemos más que otros, como todo en la vida. Y ocurre que hay mecanismos potenciales entonces por los cuales tirzepatide imparte beneficios cardiovasculares. De manera indirecta, reducción de glucosa. Ahí están los porcentajes. Dependiendo de dónde leamos, vamos a encontrar porcentajes. Pero suele superar el 2% de reducción como valor absoluto de hemoglobina 1C tirzepatide. Disminución del peso corporal, ya vimos que puede alcanzar hasta 21%, una locura. Disminución de la dislipidemia, miren los porcentajes de mejoría para colesterol total, colesterol LDL y triglicéridos. No voy a mencionar HDL porque yo creo que subir el colesterol HDL no sirve para nada. Disminuye la inflamación, ahí están las moléculas que están involucradas en ese proceso y que se han visto disminuidas bajo el concurso de la acción de tirzepatide, y reduce la presión sistólica. La fuente me parece demasiado grande, la reducción. En la primera fuente bibliográfica que está al pie de la diapositiva, es la que dice reducción de tensión arterial sistólica de 4 a 11 milímetros de mercurio. 11. Coño, ni que fuera una lodipina. 11 es mucho. Yo creo que en promedio lo que hemos leído es 4. Más o menos 4 de reducción de tensión arterial sistólica. Y para diastólica es muy raro que alcance 5. Muy probablemente sea 4 y 2 los números a recordar. Que de hecho son más fáciles de recordar porque 4 y 2 es mucho más fácil que recordar que otros intervalos. Fíjense lo que pasó con tirzepatide, que de manera dosis dependiente redujo los niveles de triglicéridos, de colesterol LDL, de partículas de lipoproteínas ricas en triglicéridos y de LDL pequeñas y densas. Ya lo estamos viendo, miren, dosis dependiente, la reducción de triglicéridos, de colesterol LDL, de partículas de lipoproteínas ricas en triglicéridos y partículas de LDL. Y fíjense que también tirzepatide, de manera dosis dependiente, redujo los niveles de ApoB. Recuérdense, cada una de las lipoproteínas aterogénicas presentes en el plasma tiene una sola molécula de ApoB en su superficie o capa externa, una sola. Las VLDL tienen una sola ApoB, las IDL tienen una sola ApoB, las LDL tienen una sola ApoB y la lipoproteína chica, que también tiene ApoB, tiene una sola ApoB. Por lo tanto, cuando yo mido ApoB, mido el número de partículas lipoproteicas aterogénicas, que es el principal determinante de la enfermedad aterosclerótica, un número incrementado de lipoproteínas aterogénicas. Por lo tanto, que disminuya ApoB es muy bueno. Y creo que con la dosis de 15 miligramos bajó más de 10 miligramos por decilitro. ¿Sí? ApoC3, ya había dicho hace un ratito que participa de manera negativa en el metabolismo de las lipoproteínas. Aumenta síntesis de VLDL, inhibe lipasa lipoproteica, interfiere con la depuración hepática de VLDL y sus remanentes. También disminuye lipasa hepática. Entonces, si disminuye ApoC3, eso es benéfico. Y de hecho, en el New England acaba de salir Olazorsen, y en el JAMA también. Hay oligonucleótidos antisentido contra ApoC3 que están demostrando cosas muy buenas. Reducción de triglicéridos de un 70% o más. Hasta 90% en algunos estudios, en pacientes con síndrome de quilomicronemia familiar, por ejemplo, en pacientes con hipertrigliceridemia severa. Se espera que ello se traduzca en una reducción de desenlaces cardiovasculares, el uso de fármacos que inhiban la síntesis hepática de la ApoC3, ya sea por oligonucleótido antisentido o por RNA de interferencia pequeña, o sea que también vamos a aprender muchas cosas en ese sentido. Y la lipasa lipoproteica, pues aumenta. Y por lo tanto aumenta depuración de VLDL y aumenta depuración de kilomicrones, porque eso es lo que hace la lipasa lipoproteica. Entonces el tirzepatide tiene esos efectos benéficos en ese sentido. Y esta diapositiva, en un chat que tenemos los egresados de nutrición,
Carlos José Alballero envió ese artículo. Ya yo lo tenía, Carlos. Y lo convertí en diapositiva. No los voy a abrumar, se ve rara dice, ay María Santísima, si ahora se va a meter en esto no vamos a cenar. Yo simplemente les voy a decir que imagínense que eso que está ahí, con todos esos receptores que estamos viendo, están en un cardiomiocito. Y les voy a decir que la glucosa, como sabemos, participa a través de la activación de calcio-calmodulín quinasa, el impacto que tiene sobre la proteína cerca, en hipertrofia, en fibrosis, en apoptosis y en disminución de autofagia, inducida por hiperglucemia. El tirzepatide revierte todo eso, obviamente en estudios mecanísticos de experimentación básica. Por lo tanto, tirzepatide tendría un efecto benéfico sobre hipertrofia, reducción de apoptosis, aumento de autofagia, que es benéfico, y disminución de la fibrosis. Las células son muy inteligentes. Dios nos hizo, no solamente nos hizo inteligentes como especie, sino que también hizo a nuestras células inteligentes. En el proceso de autofagia, el organismo degrada organelos dañados, elimina mitocondrias que se dañaron y retículo endoplásmico que se dañó. Entonces, cuando las mitocondrias se dañan, generan estrés oxidativo porque producen muchísimo anión superóxido. Entonces el organismo la tiene que eliminar porque se dañó. Y la elimina por ese proceso lisosomal de autofagia. Por lo tanto, autofagia es benéfico. ¿Qué estoy diciendo? Que potencialmente el tirzepatide podría tener un impacto beneficioso sobre cardiomiopatía diabética, sobre fallo cardíaco. No tenemos los estudios. Recuérdense que todo empieza por lo básico. Sospechamos cosas mecanísticas y luego tenemos que demostrar que tienen un impacto benéfico en estudios clínicos aleatorizados, controlados, doble ciego y triple sordo. O sea que tenemos que demostrarlo. Eso todavía no lo tenemos, pero obviamente en unos años más, cuando yo diga que los viejos tienen 80, o sea, cuando yo tenga 70, voy a decir, es viejo todo aquel que tiene 10 años más que el conferencista, entonces ahí van a ser viejos los de 80. Es una broma. Análisis post-hoc del SURMOUNT-1. Tirzepatide redujo el riesgo predicho de enfermedad cardiovascular aterosclerótica con obesidad o sobrepeso, en pacientes con obesidad o sobrepeso. Miren lo que hicieron aquí. Calcularon el riesgo a 10 años por el calculador de riesgo de la Asociación Americana del Corazón y del Colegio Americano de Cardiología. La calculadora de riesgo que utilizamos para saber en qué categoría de riesgo está el paciente y decidir en prevención primaria qué le damos estatinas. Eso fue lo que hicieron aquí. Lo hicieron a nivel basal y a las 24 y 72 semanas en más de casi 2.500 participantes que no tenían historia, ojo, sin historia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Y aquí lo que estamos viendo en el extremo izquierdo de la diapositiva es el cambio porcentual en el score de riesgo para enfermedad cardiovascular aterosclerótica desde el basal en participantes con obesidad o sobrepeso. Y fíjense que se redujo de manera significativa desde la semana 24 y se persiste hasta la semana 72 con una reducción que va del 16 al 23%. O sea que se mejoró el score de riesgo. ¿Qué pasó en el extremo derecho? Aquí tomaron los pacientes que estaban en riesgo intermedio o alto a nivel basal. ¿Qué es riesgo intermedio? Que el riesgo calculado de 10 años le dé entre 7.5 y 19.9%. Y alto más de 20% a 10 años. Bueno, pues ocurrió lo propio, miren, reducción significativa de la predicción. Esto es una cuestión que hay que entender que no es un estudio aleatorizado y controlado. Esto lo que están es viendo qué impacto tiene el tirzepatide sobre la predicción de riesgo a 10 años de eventos cardiovasculares o del desarrollo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Y aquí les traigo esta metaanálisis de seguridad cardiovascular de tirzepatide en estudios clínicos aleatorizados, casi 8.000 pacientes incluidos en esos estudios que están ahí. Uno de ellos incluyó 7 estudios clínicos aleatorizados. Y miren en esa gráfica de Forest Plot, nos vamos al verde, el valor integrado de los, bueno, ahí hay 9 estudios, porque hay uno que tiene 7 y los otros 2 son 9. Entonces, fíjense lo que pasó, el hazard ratio fue de 0.59.
¿Qué quiere decir esto? Reducción de un 41%, estadísticamente significativo, porque miren que el intervalo de confianza al 95%, en su extremo superior, que es 0,79, lo están viendo ya, está por debajo de la unidad y por lo tanto alcanzó significancia estadística. Pero esto tampoco es un estudio clínico diseñado, no es un CBOT, como le dicen, o sea, no fue un estudio clínico diseñado para demostrar que tirzepatide reduce eventos cardiovasculares. El estudio no está publicado, pero ya está en curso. Y es este que está acá. Se llama SURPASS CVOT. O sea, por Cardiovascular Outcome Trial. ¿Ok? Entonces, este sí está en curso y este es fase 3, aleatorizado, doble ciego, activo controlado, controlado por activo, no es contra placebo, está controlado con dulaglutide como tratamiento 1.5 de dulaglutide. Duración máxima 54 meses, más de 13,000 adultos con diabetes tipo 2, más de 40 años, hemoglobina 1C, miren el rango, y estaban por lo menos en sobrepeso, o está cursándose, se está corriendo el estudio. La dosis de tirzepatide que le dieron, la final es 15 miligramos, o sea, le dieron la dura, no se vinieron con juegos, le dieron la dosis máxima, 15 miligramos, y lo compararon con la dosis. Bueno, esta no es la dosis máxima de dulaglutide, pero vamos a decir la dosis habitual máxima. ¿Se puede decir eso? 1.5 miligramos de dula. Desenlace primario, mes de 3 puntos. La ocurrencia primera del compuesto de muerte cardiovascular, infarto del miocardio no fatal y ACV no fatal. ¿Cuándo estará esto? En 3 años. En 3 años sabemos si tirzepatide reduce desenlaces cardiovasculares. A menos que ocurra, como dicen en República Dominicana, una vaina rara, esto debe de traducirse en reducción de desenlaces cardiovasculares. Pasan cosas raras, recuérdense del Vertis, del estudio Vertis. O sea, igualito al Emparrec, con una molécula que hace lo mismo que el Emparrec, todos los otros demostraron reducir desenlaces cardiovasculares y este no, ertugliflozina estoy hablando. Entonces pasaron cosas raras, no hay explicación, yo no la tengo, yo creo que nadie la tiene porque el estudio fue negativo. Entonces, para ir llevando a la casa algunas cosas, miren la comparación de agonista simple del receptor GLP-1 con agonista dual GLP-1 receptor y GIP. Hemoglobina 1C supera la reducción para el agonista dual, para tirzepatide. Para peso corporal también la supera. Y lo están comparando en estudio cabeza a cabeza con semaglutide, que es el 2.0 de los agonistas receptores GLP-1 puros. Efectos adversos gastrointestinales, los dos le va bien. Hace un ratito decía que el GIP disminuye náusea. Entonces cuando tú lees eso te dices, pero a lo mejor entonces el tirzepatide no, le da igual. Le da igual. A la dosis de 15, dosis dependiente, náusea, molestias gastrointestinales, igual. Gasto de energía, pudiera ser que lo aumentara aquel, pero no se sabe. Me refiero al tirzepatide. Mayor reducción de grasa ectópica, por lo tanto, impacto benéfico potencial sobre enfermedad hepática grasa no alcohólica, o como le llaman ahora, MASLD, está raro hasta decirlo en español. Y el MACE, ya vimos que SEMA, LIRA y DULA lo disminuyen, no sabemos, porque el estudio está en curso, el CBOT que estamos diciendo, entonces no sabemos. Hay 3 hipótesis sobre el modo de acción de tirzepatide en humanos. La primera de ellas es que ciertamente sea un coagonista de los 2 receptores. Miren lo que dice ahí. Activa tanto el receptor de GLP-1 como el receptor de GIP. O sea, una posibilidad es que lo active a los 2, tanto al GLP-1 como al GIP. Otra posibilidad es que solo active al receptor de GLP-1 y ocurra downregulation de la vía de señalización del GIP. Oigan lo que estoy diciendo, primera hipótesis para llevarnos a la casa, que active al GLP-1 y que active al GIP. Segunda hipótesis, que active solo al receptor de GLP-1, al GIP haya un downregulation, como dice ahí, una regulación a la baja, una desensibilización, una disminución de la vía de señalización, por así decirlo. O sea, que no actúe sobre el GIP, solo con el GLP-1, por eso dice, combina la activación sesgada, o sea, solo para el receptor de GLP-1, que lleva una alta actividad de ese receptor con antagonismo funcional del otro. Y la tercera posibilidad
es que sea un superagonista del receptor de GLP-1 y que aunque active al receptor de GIP, eso no sea tan importante. ¿Ok? No se sabe todavía bien qué es. Ya para terminar, estas son las presentaciones que tendremos, quién sabe cuándo. No sabemos cuándo vamos a tener estas presentaciones. De tirzepatide, con el nombre comercial está ahí, no lo tenemos yo no estoy pago hoy, o sea que yo puedo decir Mounjaro, así se llama. 2.5 miligramos es la dosis inicial, en 4 semanas la subimos a 5, obviamente a partir de 5, si vamos a, porque 2.5 es para minimizar molestias y efectos gastrointestinales adversos, ¿ok? De 5 en adelante es dosis terapéutica. Si bien va a haber gente que con 2.5 van a perder quién sabe cuántas libras y le va a ir muy bien. Pero dosis terapéutica es de 5 en adelante. Entonces, a partir de la de 5 miligramos hay de 7.5, de 10, de 12.5 hasta llegar a 15 y cada 4 semanas podemos ir aumentando, dependiendo del control del paciente, 2.5 miligramos por vez. Una de mis socias, muy querida por muchos de los endocrinólogos salvadoreños, la doctora Ruth Báez, además del amor, porque está con un amor nuevo que la tiene loca, además del amor, está usando Mounjaro, 5 miligramos, y ha perdido 40 libras. 40. Señores, yo espero que hayan disfrutado esto como lo he disfrutado yo. Les repito que yo me siento ser salvadoreño por el trato exquisito que he recibido de ustedes vez tras vez que vengo aquí, y muchísimas gracias por la gentileza exquisita de su atención.